Bienvenidos al programa Huella Logística, un espacio de interacción y conocimiento con expertos profesionales en diferentes áreas empresariales. A todos los que nos están viendo por video o escuchando el podcast, los invitamos para que nos dejen sus mensajes con preguntas y comentarios, los cuales estaremos respondiendo en su debido momento. Síguenos en nuestras redes sociales como YouTube, Spotify, Instagram y LinkedIn. Este es un espacio diseñado y desarrollado por Team Logística, expertos en consultoría logística, asesoría profesional, soluciones de software para la cadena de suministro, revista digital Team Blog, directorio logístico y otros servicios empresariales. Buen día para todos. El día de hoy tenemos como invitado al señor Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz es consultor en tecnología y ciberseguridad, profesional certificado en infraestructura y almacenamiento, seguridad de servidores Windows, seguridad de redes y perímetros Cisco, seguridad de ambientes SAP, continuidad operativa en infraestructura crítica, seguridad electrónica, sistemas de radares e inteligencia artificial. Adicional, es profesional CISSP con más de 20 años de experiencia en tecnología y seguridad de información en el sector portuario. Rodrigo es miembro y director de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Es consultor especializado en ciberseguridad para la CEPAL, capacitador de e-commerce y tecnologías para la nueva normalidad en América Latina y el Caribe, además del continente asiático para organizaciones como WISTA, la OMSPL y Organización de Estados Americanos. Mi estimado Rodrigo, un gran abrazo, muchas gracias por aceptar la invitación y qué bueno tenerte por acá hablando de lo que más nos gusta. Buen día, Guillermo, gracias. Gracias a todos por sumarse. Un placer, como siempre, poder conversar sobre temas de interés y mucho más con amigos como Guillermo. Bueno, gracias, Rodrigo. Ya nos conocimos hace un tiempo en alguno de los foros internacionales y bueno, esta amistad en temas que nos llevan y que nos hacen pues como hablar de lo mismo, temas de logística, más en el campo tuyo que es de la ciberseguridad, bien interesante. Y precisamente a eso venimos hoy, a hablar sobre un tema muy importante que es el impacto de los ciberataques en la sociedad. Rodrigo, comencemos esta charla hablando un poco de cómo han evolucionado las amenazas cibernéticas en el contexto logístico en estos últimos años. Y adicional a eso, ¿qué impacto han tenido o pueden tener esos ciberataques en la continuidad de las operaciones de la cadena de suministro? De pronto algún ejemplo que tengas y que podamos observar. Bueno, perfecto. Sí, en los últimos años hemos visto variaciones. Si bien ya todos conocemos que el ciberatacante no es una persona individual con fines de hobby o con fines profesionales, sino que más bien se han convertido en organizaciones muy lucrativas al punto de generar ganancias para ellos, beneficios para ellos, pero pérdidas para el resto de la sociedad, eh, ya evaluadas en el año 2020 en 2.000 millones de dólares, 2.000 billones de dólares en términos de Estados Unidos, ¿sí? En moneda, en los números que se manejan en Estados Unidos, habiendo escalado a 7.000 billones en 2022 y con una proyección de 10.500 billones para 2025. Una industria claramente muy lucrativa y que eso tiene una inversión en investigación y desarrollo para este tipo de industria que ha hecho que los ciberataques se multipliquen en diversidad, en complejidad y en efectos, en cómo se puede manifestar el riesgo del lado de quien recibe el ciberataque. A tal punto que, según el Foro Económico Mundial, los ciberriesgos ocupan el segundo lugar en impacto, en riesgos, en la matriz de impacto versus probabilidad, ocupan el segundo lugar después de los desastres naturales. Solamente compiten con los impactos por virus o por afecciones globales como ocurrió con el COVID, pero no
no ocurría eso hasta ese momento, sino que se vino transformando en el segundo vector de preocupación detrás de los desastres naturales. Y eso es porque la, prácticamente la debilidad que encuentran los atacantes es en una falta de información inicialmente de parte de quienes somos parte de consumir la tecnología Ujú, actualizada, el ritmo de actualización de las tecnologías y en algunos casos, un 30% de los casos, simplemente por vulnerabilidades que se van descubriendo y que no se puede ir actualizando por diferentes motivos. Pero principalmente, lo más importante es que seamos conscientes que el 60% de los problemas en ciberseguridad está su causa raíz en las personas, en diferentes motivos. Y en cuanto a casos que podemos conversar sobre, sobre cómo impacta de esta manera, eh, podemos hablar en varios planos de por qué las personas somos el vector más vulnerable. Primero que tenemos el paradigma de que solamente los ciberataques podrían ocurrir en organizaciones de gran tamaño. Y eso no es así. En una investigación que hicimos con CEPAL, hemos demostrado que los porcentajes de ataques según el tamaño de la organización no varían más allá del 20%. Están todas las organizaciones, sin importar su tamaño, están todas por encima del 50% de haber recibido al menos un ataque en el último año. Y estamos hablando de empresas que pueden tener de 1 a 9 integrantes o empresas de más de 1000 integrantes. En varios cortes que uno puede hacer de esos grupos de empresas, todos están por arriba del 50% de haber sido atacadas. Con lo cual, ya el paradigma de que solamente les pasa a las empresas más grandes no ocurre. Y de hecho, ya un caso bien traído a tierra nos ocurre ya en lo cotidiano, en lo personal. Ataques por WhatsApp o ataques a sistemas bancarios de home banking, en lo cual ya ni siquiera es necesario que exista una organización a la que uno pertenece para recibir un ciberataque que se percibe como un impacto de ganancia económica para quien está atacando. Por lo tanto, la modalidad ha cambiado por completo, es una problemática que afecta a la sociedad, no solamente a las empresas, y en este punto podríamos citar un caso emblemático que ocurrió unos años atrás, que fue el ataque que sufrió y que es seguramente conocido por todos, el oleoducto más grande de Estados Unidos, Colonial Pipeline, en la costa este, recibió un ataque y causó grandes impactos en la sociedad al punto de generar colas para carga de combustible, eh, hasta incluso evaluar sacar de operación un aeropuerto como el de Nueva York por falta de provisión de combustible por la bajada del oleoducto a causa ujú, de un ciberataque. Y, y, bueno, en este caso los vectores y los motivos varían también en los últimos años. Veníamos de ataques donde simplemente era un virus tradicional que podía sacar de línea una computadora, al caso conocidos por todos como es el ransomware, donde se, se bloquea el acceso a los sistemas informáticos a cambio de un rescate, simplemente para volver a recuperar la productividad. Y esto ya también fue superado por nuevos tipos de rescate, donde ya lo que se pone en valor no es la productividad y el rescate no se pide no solo por la productividad, sino también por no divulgar datos que deben cumplir con leyes de protección de, de datos personales u otro tipo de leyes que al ser capturados esos datos podrían exponerse, entonces ya el pedido de rescate se solicita en función de esa acción, donde ya la empresa podría ser demandada en forma legal por incumplir el nivel de protección de los datos. Entonces, como verá Guillermo, ujú. la complejidad ha aumentado, la forma de defendernos ha cambiado y también el lucro sigue en crecimiento. Unos datos, en el buen sentido de la palabra, algo
asustadores en un poquito, pero cómo ha crecido esto y como tú dices, un negocio que se está convirtiendo para quienes hacen este tipo de ciberataques lucrativo y cómo somos literal, somos todos vulnerables a la información. Claro, sin un buen método de seguridad o de información. Y conectando con eso, Rodrigo, ¿qué papel están jugando, qué papel juegan las nuevas tecnologías como el IoT o el blockchain o el machine learning en todo el tema de la protección de la cadena de suministro frente a estas amenazas cibernéticas a las empresas? ¿Qué papel están jugando estas tecnologías? Si están haciendo algo, por decirlo así, o qué se está generando alrededor. Bien, justamente la posibilidad de ir a más información online, a Ujú, poder usar información recolectada en tiempo real para la toma de decisión en los negocios, es lo que también expone a nuevas amenazas y a nuevos vectores de ataque. Pero simplemente, y para tener un dato, no es que no se deba hacer y no se pueda hacer, todo lo contrario, porque las mismas tecnologías que aceleran la adquisición de datos también son propicias, si las usamos de manera correcta, para ujú, protegernos de esos datos. Por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial, tanto para poder producir decisiones de negocio como para al mismo tiempo poder analizar lo que está ocurriendo con estos posibles vectores de ataque. Es la misma tecnología usada de manera diferente. Pero en caso concreto, por ejemplo, el Internet of Things es una tecnología particularmente en el tema en el que estamos muy involucrados de logística, es muy atractiva para obtener información en tiempo real de lo que está ocurriendo con un contenedor arriba de un buque y ujú, en tiempo real. Y si el contenedor pasó de un estado a otro, si tengo refrigeración, no tengo refrigeración. Esto es información que es muy atractiva y de mucho valor para el negocio que no nos podemos perder porque si no perdemos eficiencia y calidad. Entonces, simplemente es un vector más, hay que tenerlo en cuenta, pero Internet of Things es una tecnología que no entra en discusión si hay que usarla o no. Simplemente tener que resistirnos de la tentación de poder utilizar eh, productos que aún no han pasado toda la evolución natural o el crecimiento de, de madurez por el que pasan en este tipo de tecnologías todos los fabricantes. Algunos se quedan un poquito más atrás en poder sacar los productos al mercado, pero uno va por una solución que está probada integralmente en términos no solamente de productividad, sino ujú, también de seguridad. Entonces, la precaución ahí es tener cuidado con qué decisión tomamos cuando usamos elementos para poder adquirir datos en Internet of Things. Y ahí la recomendación principal es que, bueno, ya en el año 2023 quedó validada la norma ISO 27400, que pone un marco de referencia para poder darle tratamiento a este tipo de tecnologías con buenas recomendaciones y buenas prácticas, ¿sí? Eh, También otras de las tecnologías, como comentaba, es el uso de inteligencia artificial, muy, muy atractiva en este momento, de mucha productividad para todos, pero como siempre conversamos, no es lo mismo entrar en una web de ChatGPT y hacer una pregunta y que le sirva a uno en lo individual, sacar conclusiones, enriquecer redacciones, a usar inteligencia artificial en sentidos corporativos o en sentidos integrales. Ahí el mayor ujú, cuidado precisamente no está en la tecnología en sí, sino en el proceso propiamente dicho, que es cómo, cuál es la intención que tiene la persona que entrena un sistema de inteligencia artificial o el equipo de trabajo que entrena, mejor dicho, un sistema de inteligencia artificial para que después produzca conocimiento o que siga generando más ujú, conocimiento a partir de ciertos principios y ciertas definiciones. En inteligencia artificial, las protecciones van más en esa dirección. Y simplemente las recomendaciones de eh, no confundirnos o no extrapolar el uso. La inteligencia artificial va a ser muy,
muy productiva en términos de hacer traducciones, transacciones, hacer procesos repetitivos o predecir lo que puede ocurrir en base a estadísticas de lo que ocurrió en Mm. el pasado. Pero sí queda en manos de las personas seguir liderando, seguir empatizando con esos resultados, crear nuevos procesos a partir de los resultados conocidos, con otro componente de creatividad y también juzgar el resultado de lo que está diciendo. En el medio hay un montón de actividades que pueden ser de interacción entre uno y otro, pero estos dos extremos existen y es bueno tenerlo presente en términos de inteligencia artificial. Pero por el lado de la ciberseguridad, el mayor cuidado en el entrenamiento y sí también aprovechar en todos los sistemas de defensa poder desplegar esta infraestructura. Porque lo que está ocurriendo para defendernos de los ataques es detectar en muchos tipos de comportamiento algo que está saliendo de lo habitual, algo que es diferente a lo que nos viene ocurriendo. Y en eso la inteligencia artificial es muy eficiente. Por lo tanto, nosotros estamos viendo cómo todos los sistemas de defensa contra ciberataques están basados en reconocer patrones que cambian lo que viene ocurriendo y tomar decisiones en tiempo real en función de eso. Es que, Y finalmente había, perdón, sí. señor, dale, dale. Sí, sí, termina la idea, No, Carmen. finalmente en términos de blockchain, que era un comentario que habías hecho, una tecnología muy atractiva dentro de lo que es logística, y ahí la recomendación es basarnos en, en el origen de blockchain. Blockchain fue creado para superar la crisis que existió en el año 2008 sobre el valor que tiene la determinación de un tercero para juzgar en validar información en la que la gente confía. Las grandes consultoras tradicionalmente fueron quienes dijeron esto es cierto o esto no es cierto a partir de su palabra y a ese nivel de confianza. Blockchain vino para romper con ese paradigma y tener una validación de eventos por consenso de todas las partes. Entonces ahí creo que lo que se debe Ujú. prevalecer sobre todas las decisiones es esta idea, este consenso. No, no podemos ir a un sistema de blockchain donde yo no tenga como empresa la posibilidad de sumar mi nodo o mi partecita a ese consenso con absoluta libertad. Yo descreo mucho de esos unicornios que nacieron en algún momento respecto a que blockchain venía a dar la solución como tecnología y estaban montados en una plataforma propietaria. Entonces, sí o sí, terminábamos cayendo en manos de un grande tecnológico manejando la información de los que debíamos dar el consenso. Entonces, tener cuidado en esas definiciones de antemano que son muy difíciles después de volver atrás. ¿Sí? No, clarísimo. Y lo que te quería decir era que precisamente me incluyo en las voces de decir, bueno, la digitalización ya está, hay que usarla, pero hay que tener presente todo este tipo de variables y todas estas tecnologías que nos acabas de decir, el blockchain, el machine learning, el Internet de las cosas, cómo usarlo y cómo prevenir un poco precisamente en las operaciones y qué datos pueden ser muy sensibles para tenerles una mejor seguridad, más o menos por ahí. Pero totalmente claro, o sea, igual hay que usarlas, pero hay que tener ese cuidado y medir esos riesgos. Y precisamente, mi querido Rodrigo, mi gran amigo, para ir cerrando un poco este pequeño programa, ¿qué recomendaciones, además de la que nos acabas de dar en cada una de las tecnologías, qué recomendaciones nos puedes dar para precisamente fortalecer esa resiliencia en las cadenas de suministro ante todos estos eventos cibernéticos, considerando aspectos como capacitación de personal, gestión de proveedores, monitoreos de seguridad? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar ante eso para las empresas en la cadena de suministro? Perfecto. Ahí deberíamos ir en diferentes planos, estratégicos, Ujú. de visión y prácticos. Entonces, en términos estratégicos, yo
creo que tenemos que pensar y ver la ciberseguridad como un proceso evolutivo e inevitable, en el sentido de que si estamos conectados a Internet y tenemos una empresa, seguramente estamos recibiendo un ataque, lo hemos recibido y no nos afectó demasiado, o no nos dimos cuenta, o nuestra información por ahí está dando vuelta, pero no se pidió rescate, pero en definitiva el ataque existió y Ujú, existe y lo que puede cambiar es el nivel de impacto. Por lo tanto, no veamos la ciberseguridad como un proceso de defensa, sino más bien como un proceso de, de acción permanente. Y ujú, ahí nosotros terminamos de adherir al término de ciberinmunidad por el sentido de que no percibimos a la seguridad informática como un proceso estático y tecnológico, sino como una situación muy similar a los sistemas inmunes, que de alguna manera su fortaleza es adaptarse, aprender, y en este ciclo de aprendizaje continuo vamos resultando cada vez más efectivos e incorporando nuevas y mejores defensas para los ataques que van apareciendo y hasta incluso a veces desconocidos, porque muchas mm, veces los sistemas inmunes reaccionan en forma positiva a ataques que no saben muy bien de qué se trata, pero se defienden. Del mismo concepto deberíamos llevar para la seguridad informática. Y en este caso, el uso de la inteligencia artificial, como mencionaba hace unos minutos atrás, es crucial, es una pieza fundamental para poder ir corporativamente en esa dirección como ideal. excelente, Y igual que señor. los sistemas Sí. inmunes, ¿no? De la misma manera Ujú, que cuando ya fueron abatidos, reaccionan y se recuperan lo más rápido posible de ese ataque. Eso, perdón, ¿no? En términos generales. Y en términos puntuales y en términos de acción concreta, eh, es empezar por las personas. Somos el vector principal vulnerable. Desde que existimos como especie, que somos el sector más vulnerable. Antiguamente en Roma, con algunas técnicas que existían en ese momento, Roma fue atacado por la tecnología, cortaron todos los acueductos y se cayó la tecnología de la sociedad y cayeron como sociedad. Bueno, hoy nos pasa con los ciberataques, pero siempre es la forma en que las personas estamos preparados para poder comprender de qué manera nos pueden atacar y poder estar atentos a que nos pueden estar atacando. Así que la concientización del equipo de trabajo en todos planos, en planos directivos y en planos operativos, es fundamental, Guillermo. Y bueno, en términos prácticos y en términos cotidianos, ya más medidas concretas como, bueno, en todas las situaciones que podamos usar doble factor de autenticación. Con esto me quiero referir a que pongamos una ujú. contraseña, pero también siempre que podamos usar un generador de código o algo que me permita la huella digital o el registro del rostro, siempre es un doble factor, con lo cual tiene que tener algo, el que me ataque tiene que tener algo que yo conozco, que es mi contraseña, y algo que soy, como puede ser la huella digital o el rostro, o algo que tengo, como puede ser el generador de código. Pero siempre tener dos de los tres factores posibles de utilizar. Y en todo lo que podamos, en nuestras computadoras, en los teléfonos, siempre mantener las actualizaciones al día, ¿verdad? Totalmente claro. Ahí están mis queridos amigos oyentes y los que nos están viendo. Todo un tema interesante para analizar, para ver. Yo siempre he aprendido de mi querido amigo Rodrigo desde que nos conocimos en el Foro de Panamá, que le pregunté todo el tema de las pymes y que algunos usamos o se usan estas plataformas como son, por ejemplo, Microsoft, Google, y siempre decías, pues ellos ya tienen su sistema de ciberataque y prácticamente es, entre comillas, confiar un poco de lo que ya tienen ellos montado para que así mismo se proteja a mi empresa. Pero como tú dices, es tener esa precaución de tener ese pasito adicional y con lo que acabas de decir también, el tema que en muchas aplicaciones yo ya he visto que tienen la doble codificación o el doble como registro, o sea, la doble forma de ingresar algunos datos y eso es importante tenerlo. Creo que ha sido muy importante. Rodrigo, un mensaje de huella que nos quieras dejar hablando de ciberseguridad, ciberinmunidad, que es una palabra que ya va a empezar a tomar moda.
¿Qué nos puedes decir? Bueno, básicamente repetir algo que conversamos. Ujú. Si estamos conectados a Internet, estamos bajo ataque permanente y acostumbrémonos a vivir con ellos y reaccionemos positivamente y a tiempo, y eso nos va a permitir también expandir nuestro conocimiento de ciberseguridad en bien de toda la sociedad, en bien de poder ayudar a nuestros hijos cuando se encuentren con una situación diferente por el uso de la tecnología y con un amigo o cualquier situación inesperada. Pero sin duda que la tecnología es parte de nuestra sociedad, una parte muy importante, por lo tanto, poder administrar sus riesgos de manera adecuada también es una responsabilidad nuestra en el presente y en el futuro. Totalmente claro. Rodrigo, muchas gracias. Un placer haberte tenido por acá. Como siempre, muy interesante estos temas. Y bueno, un agradecimiento muy especial por haber aceptado la invitación. Al contrario, el placer es mío. Gracias a ti, Guillermo, por la oportunidad de compartir con todos un poquito esto que es tan importante para nosotros y Ujú. para todos. Y bueno, un saludo a todos quienes se hayan sumado. Bueno, ahí ya vieron, nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube como @Team Logística, en Spotify como Team Logística o Huella Logística y en LinkedIn y en Instagram. Un abrazo para todos, que tengan un excelente día, tarde o noche.